¿Estás listo para dejar que tu hijo o tu hija pues vuele solo a la universidad sin sentir que te estás poniendo a la deriva? Hoy, en el inicio de nuestra sexta temporada, vamos a hablar de un reto enorme para los padres: cómo acompañar a un adolescente con disfunción o discapacidad en su ingreso a la universidad sin sobreprotegerlo. Acompáñame a recorrer este episodio en 4 claves importantes: organización personal, preparación administrativa, preparación emocional y además el grupo de apoyo que necesita. Haremos un checklist práctico para todos ustedes. ¿Estamos listos? ¡Conversemos! Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, invitándote y dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos con la presencia de invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Qué gusto, mamá, papá, estar aquí con ustedes el día de hoy, una temporada más. Nos encontramos, mamá, papá, en la sexta temporada y realmente estamos muy contentos y muy agradecidos por tu presencia con nosotros. Realmente el haber compartido historias, el haber compartido momentos y sobre todo el haber creado un espacio en donde nosotros como comunidad podamos estar cada vez más aprendiendo sobre los temas que a ti te gustaría escuchar es importante para nosotros. Que todo lo que nosotros decimos, que todo lo que nosotros expresamos, que todo lo que nosotros comentamos contigo pues tiene un eco en la vida real de todas nuestras familias. Así es que el día de hoy vamos a empezar esta sexta temporada pues con un tema que no solamente he estado abordando en algunas capacitaciones, sino que también es un tema de gran preocupación cuando yo me reúno con los padres de mis tutoriados de los últimos años o de mis coaches o pacientes de los últimos años ya de la vida escolar que están justamente en dirección a la vida universitaria. Y es el cómo puedo ayudar yo a mi hijo a ser cada vez más independiente para su vida universitaria sin yo tener que caer en la sobreprotección. Así es que vamos a ir analizando un poquito, papá, en esta primera sección del podcast, pues cuáles son estos miedos más comunes que se da durante esta última etapa pues escolar, ¿no? Imaginemos esta escena en donde tenemos a un adolescente que ya acaba de terminar el colegio y que tiene alguna disfunción, que tiene alguna discapacidad y que sueña, que realmente está orgulloso, que realmente está entusiasmado pues con ingresar a esta nueva vida universitaria, pero detrás de él, mamá o papá, justamente estás tú con miedos, estás tú con dudas, estás tú con estas preguntas que pueden estar calando en tu corazón como ¿y si no puede? ¿Y si a la mitad del camino abandona su carrera? ¿Y si elige tal vez algo que yo sé que no va a lograr, pero realmente lo veo tan motivado que me pone en duda si realmente mi percepción y mis miedos van a ser tan válidos como para darle ese comentario y decir, no, hijo, yo creo que no vas a poder? Entonces, papá, mamá, ¿cómo se presenta entonces esta situación? Esta situación tenemos que verla desde 2 puntos de vista interesantes. La primera, no solamente tenemos que verla desde el punto de la dificultad innata de nuestro hijo con una disfunción o con una discapacidad, sino también en la percepción, en la manera como nosotros los padres vamos a abordar, vamos a interpretar pues esta vida universitaria de nuestros hijos. Entonces, como primer punto de partida que nos brindan muchos psicólogos, nos brindan muchos acompañantes, coach en la vida universitaria de nuestros hijos, es que los padres no podemos ser
el control remoto de nuestros hijos universitarios, que más que un control remoto, tenemos que ayudar a nuestros hijos en el proceso de acompañamiento y no en un proceso de dirección. Y el segundo punto importante, papá, mamá, es que cuando nuestros hijos aprenden a organizarse, aprenden a tomar decisiones, entonces se reduce la tasa de abandono académico a nivel universitario y se va a fortalecer algo muy importante para ellos, que es la autoestima. Entonces tenemos dos líneas interesantes de trabajo que vamos a abordar en el podcast del día de hoy. Y por eso es que quiero acompañar este episodio con unas estadísticas que me parecen altamente importantes tenerlas en cuenta. ¿Tú sabías, papá, mamá, que la tasa promedio de abandono universitario es en América Latina alrededor del 30%? Esto significa, papá, mamá, que 3 de cada 10 estudiantes pues abandonan sus estudios antes de graduarse. Y además, en el año 2020, el SUNEDU justamente publicó que la tasa de abandono en ese año fue de 18.1%, aunque varía también según el tipo de universidad a las cuales nuestros hijos se están dirigiendo. Y es interesante también recopilar información que durante la pandemia, en el año 2020, más de 144,000 estudiantes tuvieron que abandonar sus estudios, lo cual, papá, mamá, representó pues el 15% del total de alumnos universitarios en el país. Entonces, a nivel de Perú, realmente estas cifras son altamente significativas. Pero no nos quedemos solo en el Perú. Demos una mirada más y vayamos a un contexto también internacional. Porque a nivel global, te cuento que la deserción universitaria promedio, pues más o menos ronda el 42%, incluyendo, papá, mamá, casos donde los estudiantes ingresan pero no logran graduarse. Además, justamente algunos artículos también comentan que en Chile y en otros países se registran tasas de abandonos cercanas al 50%. Realmente un número, una cifra bastante preocupante en ese sentido. Y es por eso que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que aprendan 2 puntos interesantes que trabajo muchísimo yo en el coaching. Aprendan a organizarse y aprendan a tomar decisiones. En estas habilidades están las herramientas que nosotros justamente queremos que nuestros hijos tengan para que pueda reducirse esta deserción a nivel universitario, esta sensación de no poder lograr los objetivos académicos y sobre todo también algo muy importante que no dejamos pasar y no deberíamos dejar pasar, y es el fortalecimiento de la autoestima. Así es que en este podcast vamos a dar unas miradas importantes, como ya te había comentado en la introducción, 4 caminos y puntos interesantes que viene a ser la organización personal, la preparación administrativa y emocional. Vamos a ver también un checklist práctico para todos ustedes y un plus adicional que lo estamos guardando para el final del podcast. Así es que bueno, vamos a ir trabajando con el sistema de organización personal. Yo creo que este es un punto transversal. Vamos en todas nuestras temporadas y revisamos los clips anteriores, que puedes encontrarlos también dentro de nuestros episodios, que la planificación y organización es parte de este kit de funciones ejecutivas que nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a trabajar, ya sea con el ejemplo, ya sea a través del entrenamiento, pero es importante que puedan realizarlo. Entonces, a nivel escolar y más aún a nivel universitario, la organización a nivel personal es sumamente importante. Y a nivel universitario hay un punto de organización que también sale sobre la mesa, que es la organización de nuestro propio ambiente de trabajo. Cuando nosotros hablamos con los padres de planificación y organización a nivel escolar, no mencionamos muchísimo cómo está tu mesa, cómo está tu silla, cómo está tu ropero, cómo está el escritorio, cómo está el lugar donde trabajas. Pero a nivel universitario, sí. A nivel universitario tenemos que enfatizar
que este lugar para nuestros chicos neurodivergentes, este lugar de trabajo debe de tener ciertas características importantes. Si yo tengo un hijo con un diagnóstico de TDA, de TDAH, TEA, en donde yo sé que la distractibilidad es una característica interesante que debo de abordar, entonces la organización espacial del lugar donde mi hijo está trabajando cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque estos son los elementos ladrones de algo que nuestros hijos neurodivergentes carecen en cierta medida, que es la gestión del tiempo. Entonces, roba tiempo para hacer tareas, roba tiempo para organizarse, roba tiempo para establecer prioridades. Y si estos tiempos son robados, pues papá, mamá, no hay independencia que pueda durar durante un tiempo sostenido. Algo que a mí me encantó muchísimo ir leyendo esta semana acerca de organización a nivel universitario es que justamente la primera sensación que un universitario se lleva, lo primero que me dicen también a mí mis exalumnos cuando me los encuentro a veces en los pasillos universitarios es: Carla, qué diferente es colegio, te pasan los profesores la voz, te dicen lo que hay que hacer, por ahí que hasta papá y mamá te dan tus reminders, pero cuando nosotros llegamos a la universidad ya no, el profesor simplemente sale del salón, se va y la expectativa es que tú ya te ordenes, te organices, planifiques, y esa situación de abordaje de mira, recuerden lo que hay que hacer, solamente se menciona en el aula como tal y punto, no hay más, porque supuestamente nosotros ya venimos con esas herramientas y no todos necesariamente van a tenerlas pues pulidas en su totalidad. Entonces, el tener que levantarme porque ya tengo que ir a dar un examen, el tener que levantarme más temprano porque las puertas de la universidad ya están abiertas porque mi clase es a las 7 de la mañana. A mí en mi casa ya no me pasan la voz, la expectativa también que como padre uno tiene es que nuestros hijos vayan de manera más autónoma, pero puede ser así también cuando nuestros hijos, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, quieren afrontar la vida de esta manera. Entonces, de manera gradual es que tenemos que ir trabajando en este pasito atrás de acompañamiento, con las herramientas y las estrategias. Por eso es que mis TDAH me comentan de que este es el golpe más duro que pueden tener a nivel universitario, esa ausencia de estructura externa que vienen acostumbrados desde el colegio, pero como en casa no se ha desarrollado tal vez estos hábitos de manera más autónoma, pues este proceso les choca muchísimo en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como padres? Pues aquí entonces te comparto una estrategia muy interesante llamada el Planning Workbook. Entonces, el Planning Workbook es lo que nosotros llamamos en el coaching nuestra cajita de herramientas, como el toolbox para los TDAH. Y esta caja de herramientas tú puedes realizarla en casa, tú puedes tenerla en casa, pues utilizando los elementos que quieras. Pueden ser las cajas de cartón no sé, los televisores, las cajas de cartón, ¿no? Que sean cajas de mediano a grande para que tú los puedas forrar, los puedas etiquetar, y es más, con tu propio hijo lo puedes trabajar, y a tu hijo universitario puede crear su propia caja de herramientas. Y lo que vamos a hacer es que en esta caja de herramientas, en vez de colocar pues herramientas clásicas, lo que vamos a hacer es colocar las herramientas universitarias, es decir, vamos a colocar lápices, lapiceros, borradores, tajadores, colores, cuadernitos, libretitas de notas, mini agendas, sticky note o los papelitos, indicadores visuales, que me va a ayudar muchísimo a que mi hijo pueda tener este material físico y que sepa que en la medida de lo posible, cada vez que necesite algún elemento, lo va a poder encontrar ahí. Este tipo de caja de herramientas o toolbox de herramientas, pues yo lo recomiendo que muchos papás lo realicen desde casa, desde el colegio,
¿Por qué? Porque nuestros hijos vienen al colegio a veces con la angustia, desde el colegio a casa con la angustia de olvidé mi cartuchera, olvidé mis lápices, mis borradores, mis tajadores. Entonces desde ya generamos al momento que ellos lleguen a casa un malestar, y ese malestar, esa emoción de otra vez me pasó lo mismo, no lo pude controlar, hace que el cortisol pues se libere en nuestro cerebro y nos bloquee para todas las actividades que hay que trabajar. ¿Qué es lo que se recomienda hacer en este caso? Pues la caja de herramientas lo que hace es un paliativo para poder generar esas acciones rápidas para que nuestros hijos estén calmados con una situación menor si lo comparamos con el hecho de que tienen que hacer sus tareas. Pero si nosotros notamos esta situación, lo que vamos a hacer es abordar esta situación al final del día, conversar con él en otro momento, checar con él de que realmente se ha desorganizado si tú ves de que esta situación es constante. Entonces ya para nuestros hijos a nivel universitario, la mirada no tiene que ser de todos los días. Aquí tiene que ser una evaluación un poco más mediana, es decir, si yo veo de que durante 4 veces seguidas se está olvidando constantemente, o sea, no realiza su proceso de hábito, sí paro y hay que tener una conversación con él. Mira, te estás desorganizando, ya van 4 semanas consecutivas que estás haciendo lo mismo, o mejor dicho, podría ser por ahí, mira, ya son 4 días seguidos que no estás realizando esta actividad y lo tienes que hacer. Entonces, ya esa alerta no es de todos los días como en el colegio. La mirada no es esa supervisión exhaustiva, de tal manera que tú ya no tienes que sentir, oye, ¿qué ha cambiado entre la escuela y la universidad? No ha cambiado absolutamente nada, y no es así. Sí tiene que haber un cambio, pero los cambios también parten del accionar que nosotros como padres vamos a ir abordando con nuestros hijos. Entonces, ¿cuándo se recomienda hacer un proceso de planificación? Todas las lecturas, artículos científicos, libros que nosotros tenemos acerca de no solamente motivación, sino planificación, organización de las personas exitosas. Todos ellos nos recomiendan de que los domingos es nuestro día, pues, principal de planificación. Por ejemplo, yo recuerdo en mi época escolar, a mí me encantaba que empezar los lunes sin tener mucho dictado de clase, sobre todo en las primeras horas. ¿Por qué? Porque eran mis horas de planificación. Siempre domingos y lunes han sido para mí días de planificación. A mí me encantaba domingos en la tarde, y es un hábito que continuamos aquí en Time for Learning, y es un hábito que continúa en el consultorio. Mis domingos en las tardes son domingos de planificación y organización del consultorio. Entonces, esos hábitos es importante que también tus hijos a nivel universitario los puedan tener, para que ellos puedan justamente generar esas expectativas de todo lo que va a pasar durante la semana, y eso es altamente importante. Otro punto interesante que comentan algunos especialistas y también adultos TDAH que, como yo, han vivido pues su temporada académica universitaria, es la llamada Time Zone Strategy. Y esta técnica es una técnica muy divertida, es tomada dentro de los hábitos de gestión y productividad que vemos a nivel empresarial, y lo que hace es mirar quiénes somos a través de los niveles de energía. En los últimos episodios de la 5ª temporada estuvimos hablando con un maravilloso invitado que nos hablaba acerca del burnout, y mirar el burnout también como niveles de energía. Aquí también, en tu zona de tiempo, trata de mirar según esa estrategia pues tu vida, el desarrollo a través de una batería. Entonces tú tienes que ir visualizando dónde está la batería más cargada. Por lo general, el cerebro, ya a nivel de neurociencia, el cerebro está mucho más energético en las mañanas. A pesar que nosotros nos sintamos cansados, a pesar de que nosotros nos levantemos a veces y nos cuesta, el cerebro está en su momento de gran actividad. Y es entonces en las mañanas donde nosotros debemos de realizar aquellas actividades que son mucho más pesadas, porque ahí el cerebro está apto para poder hacerlo, tomar mejores decisiones, estar mucho más limpio en estrategias de planificación y organización.
Pero en cambio, ya para la tarde y para la noche, como tú estás viendo, la batería se está acabando. Entonces, aquellas actividades que no requieran tanto uso de energía, actividades más mecánicas, por ejemplo, cortar, pegar, dibujar, en donde sí es cierto, hay que hacer estrategias, seguramente te piden cortar para lograr un objetivo, pero la cantidad de energía que tu cerebro tiene que invertir va a ser mucho menor versus a un reto, por ejemplo, en donde tengas que utilizar un hiperenfoque para encontrar la solución de un problema o para realizar una serie de ejercicios matemáticos, por ejemplo, o para leer, por ejemplo, a veces un libro que yo sé que me está costando porque no es de mi agrado. Entonces, esas actividades o acciones más retadoras, por lo general se suele hacer cuando nuestra batería pues está mucho más llena de energía. Entonces, es importante para nosotros poder también conocer cómo es que nuestro cerebro funciona y de tal manera con eso nosotros podemos aplicar estrategias importantes que nos permitan hacer un buen desarrollo y trabajo. Porque cuando un chico TDAH aprende a manejar, aprende a mapear, conoce esas zonas de tiempo relacionadas, por ejemplo, con sus baterías o cuáles son las mejores estrategias de organización y de productividad, pues lo que va a suceder es que la frustración que a veces sienten al no lograr objetivos va a ser cada vez menor. Y esto siempre lo acompaño con una frase que es: no será tan perfecto como tú quieres que sea, pero es lo suficientemente bueno para poder conseguir los resultados esperados. Papá, hay que ponerlo a prueba y algo que yo les digo a mis chicos es: no te desalientes en el camino. Las primeras semanas son semanas de práctica. No todo sale perfecto a la primera. Vas a tener que trabajar en la constancia para que estos hábitos y estos accionares se puedan dar. Si no hay una constancia y no hay una repetición, entonces no vas a sentir de que realmente esa estrategia es para ti. Sabes que aquí, papá, mamá, cuando nosotros trabajamos sesiones de coaching, las sesiones de coaching o de terapia no tienen que ser aburridas. A veces hay sesiones que las hago netamente lúdicas, las hago a través del juego. Y en un juego, jugándolo 45, 50 minutos, repitiendo el accionar una y otra y otra y otra vez, eso nos permite poder visualizar en la siguiente repetición una reflexión de cuáles son los errores que he podido cometer, cómo está mi batería en ese momento, cuán hiperenfocado estuve la primera vez que lo hice, no presté atención, tal vez habían algunos detalles escondidos, vamos a hacerlos una vez más. Entonces es importante que en estos hábitos de repetición constante podamos encontrar entonces las herramientas, estrategias y el análisis de lo que necesitamos. Así es que desde casa, si nosotros vemos que nuestro hijo está cometiendo una equivocación, es solo eso, es una equivocación, no es un fracaso. Nosotros como padres también tenemos que estar ávidos, abiertos a que esas pequeñas acciones, esos pequeños quiebres, como hablaba ayer con una coachee, esos quiebres que se dan en la vida no dejan no desaparecen todas las acciones positivas que has logrado hasta este momento, ni tampoco deja de decir quién eres tú, el esfuerzo, la dedicación, la autoestima. Entonces son dos aspectos muy interesantes que nosotros debemos de aprender a abordar con nuestros hijos. Por eso es que en esta sección o en esta parte del podcast vamos a hablar entonces de esta maravillosa preparación administrativa y emocional. Ya estamos hablando entonces de emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son un monstruo silencioso. Cuando yo hablo con mis coaches acerca de pensamientos y emociones, yo les enseño de que ellas aparecen de la nada. Simplemente son activadas, son gatilladas por una situación que están viviendo en ese momento en su ambiente, y el pensamiento y la emoción no piden permiso. Ellas solamente vienen, solamente aparecen. Entonces, si nosotros ayudamos a que nuestros hijos estén preparados para un proceso inclusivo y que estén preparados para gestionar cada vez mejor sus emociones, esto va a ayudar
a que continúen sosteniendo en el tiempo sus procesos. Sabes que estuve viendo un poquito más de estadísticas y alguna información también adicional y nos comentan, por ejemplo, algunas investigaciones que en el Perú los factores vinculados al abandono incluyen el rendimiento académico limitado, la falta de motivación, problemas económicos y también la falta de apoyo de la institución, llámese escuela o universidad. Y además se sabe que la deserción no solamente implica pérdida de recursos económicos y educativos, sino también una exclusión educativa y social. Y si bien es cierto, papá, mamá, intenté buscar información acerca de adultos TDAH y el tema universitario, el tema de culminar sus estudios universitarios, encontré una pequeña información que nos hablaba acerca de que solo el 5% de personas con TDAH podrían graduarse exitosamente de la universidad. Entonces, cuando hablamos de éxito universitario también en las investigaciones, bueno, hablamos acerca de lograr nuestros objetivos tal vez dentro de los 5 años. La información fue bastante escasa, pero lo ideal es que nuestros hijos, tomándose el tiempo que necesiten, porque justamente ese es otro punto importante cuando hablamos de la parte logística y administrativa, es que nuestros hijos, si bien es cierto, alguno de ellos tal vez no logrará terminar pues su carrera universitaria en los 5 años, si es algo que le gusta, si es algo que lo motiva, si es algo con lo que siente que tiene el talento y la fuerza y las ganas, pues le va a costar un poco más. Pero cuando a mí me hacen la pregunta, ¿debería sacarlo de la universidad? ¿Debería mi hijo poner los pies en la tierra por más que le guste? Y les digo que no, que sí le den la chance de poder continuar con los estudios, porque a diferencia del colegio, y esto es una información que mis chicos me comparten muchísimo en la secundaria, los chicos me dicen, el colegio es una imposición de mis padres. En cambio, la universidad es una decisión mía. Y por ser mía, la motivación que esas palabras tienen es súper importante, porque esa decisión mía hace que yo pueda sostener esa carrera la mayor cantidad de tiempo posible. Algunos chicos pueden cambiar de carrera, sí, por supuesto que sí, pero a veces cambian a carreras afines o lo que hacen más bien es no tanto cambiar de carrera, papá, sino cambiar de universidad. Y eso es lo que veo bastante en los chicos, justamente mis chicos con diagnóstico. ¿Por qué? Porque tal vez la currícula no es la que ellos esperaban manejar y tal vez en otra universidad pueden tener una currícula un poco más flexible o tal vez con menos ciencias o tal vez con menos letras, dependiendo de lo que ellos estén eligiendo. Y eso les permite poder llevar mucho mejor pues su temporada universitaria. Y hay muchas mamás y papás con los que yo converso y le digo, por ejemplo, tu hijo tiene velocidad de procesamiento lento. El que lleve 6, 7 cursos en un semestre es muchísimo para una memoria de trabajo que aún todavía no está tan amplia, a pesar de que nosotros hablamos de plasticidad neuronal. Entonces esa canasta tiene que crecer, pero en una velocidad de procesamiento lento, pues hay que trabajar en ello con mayor constancia. Por lo tanto, evaluemos la posibilidad de llevar menos cursos. A veces nuestras expectativas como universitarios por querer terminar igual que los demás es bastante alto y no necesariamente esa es la mejor decisión. Entonces, acompañar a nuestros hijos en el proceso es sumamente importante. Por eso es que este bound o este proceso de hacer un análisis crítico de la currícula, hacer un análisis crítico de las asignaturas que hay dentro de la currícula, es parte entonces de este crecimiento administrativo, porque yo voy a administrar mi tiempo y le voy a enseñar a mi hijo esas capacidades y habilidades que tiene y cuáles son las que tiene que seguir entrenando, pues para que vaya alcanzando sus metas sin preocuparse que la carrera tal vez le puede tomar 1 año más o año y medio más. Hay que poner los límites también, pero que lo va a hacer con la tranquilidad y bajo el proceso que necesita trabajar. Y ahí el acompañamiento también de la universidad es
importante, porque entonces conversar con el departamento adecuado, hablar acerca de esta currícula, llevar mi documentación siendo una persona con un diagnóstico, ayuda mucho a ver estos procesos de inserción y saber de que este chico posiblemente no termine dentro de los 5 años, porque debe de tener un proceso inclusivo que le permita pues llevar con mayor tranquilidad sus semestres y con una menor cantidad de cursos. Entonces, esos planes adaptados, esas adecuaciones curriculares, no se dan tanto en la universidad, sí en el colegio, pero esta adecuación en el tiempo, este alumno universitario no va a terminar en este tiempo, sí es algo que flexibiliza con la conversación pertinente dentro de la universidad. Y justamente este es uno de los puntos que puede mover las emociones de nuestros hijos. Entonces, no es que nosotros estamos esperando que papá y mamá vayan a la universidad y entonces saquen esa armadura de defensa y que emocionalmente mi hijo se siente triste y que emocionalmente mi hijo está frustrado y que no está avanzando. Entendemos totalmente tus emociones, pero es importante entonces, usando las estrategias adecuadas, voy a hacer que mi hijo pase por estos retos. Si hay que llorar, si hay que frustrarse, se dé, pero la intensidad con la que esas emociones se van a presentar tienen que ser las que tu hijo pueda manejar. Y por eso es que todas estas estrategias junto con las emociones, pues es un trabajo importante y multimodal. Y aquí también hay una intervención interesante de parte de los padres, porque en el colegio hemos tenido muchísimos casos de padres que, claro, entiendo la frustración y debido pues a la cantidad de cursos que se lleva en el colegio, 10 cursos, 11 cursos, 12 cursos, pues muchos padres al ver la angustia de sus hijos, pues terminan haciendo las tareas por ellos. Entonces los chicos a veces se acostumbran a ese estilo de trabajo y cuando llegan a la universidad ya no es así. Esa mamá, ese papá que le dio ese empujón de haberle hecho las tareas en el colegio, pues en la universidad ya no lo va a poder hacer. Es tu hijo el que ahora tiene que retomar un hábito un poco perdido a nivel escolar. Entonces, más bien, ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada y hablar con nuestros hijos y decirle, yo confío que tú puedes intentarlo y que puedes hacerlo lo mejor posible. Si hay algún tema que yo pueda manejar, pues entonces yo te puedo acompañar, pero ya a nivel universitario tal vez vas a poder encontrar a otros profesionales que puedan ayudarte un poco más a clarificar dudas, consultas y a resolver esas actividades que necesites. Y ahí entonces en la universidad va a empezar a trabajar en algo que hasta tal vez le podía costar un poco a nivel escolar, que vienen a ser pues sus grupos, que vienen a ser los pares. Entonces los padres ya pasamos a un plano diferente, ya no estamos sobre nuestros hijos, sino que nos volvemos referentes y guías para poder darles una baraja de opciones, guías para poder animarlos a tomar nuevas decisiones que antes les daba miedo, decisiones por las que antes no afrontaba, decisiones que le costaba mucho poder trabajar. Ahora ya está tomando algunas decisiones interesantes e importantes que le va a permitir poder generar pues nuevos procesos. Entonces, una autonomía administrativa es una autonomía en donde trabajo estrategias y en donde trabajo emociones. Estrategias que me permitan a mí una conversación con la universidad para poder generar acuerdos que me permitan avanzar y una autonomía administrativa a nivel emocional, de la forma como yo como estudiante universitario voy a gestionar mis emociones y que yo como padre de un hijo universitario también, porque la emoción y el pensamiento genera acción. Entonces mi acción ya debe tener una orientación diferente. Entonces, papá, mamá, realmente estamos tomando nota, realmente estamos siendo conscientes de estos procesos importantes que nosotros debemos llevar a cabo para acompañar a nuestros hijos en la vida universitaria. Y justamente cuando hablamos de la administración emocional, como te mencionaba hace unos minutos, era el poder
animar a nuestros hijos, que a veces en el colegio pudo haber sido difícil el reto de poder consolidar amigos, en la universidad se va a tener que animar. Y algo que deben de empezar a gestionar son sus redes de apoyos universitarios. Entonces, una de las altas, enormes e inmensas preocupaciones justamente como padres es que Carla, si yo doy un paso atrás, mi hijo va a estar solo va a estar sentado en una biblioteca, solo va a estar sentado leyendo un libro, solo va a estar sentado pues leyendo una ficha que no entiende, que no comprende. Puede ir a preguntarle y tocarle la puerta al profesor universitario, tal vez el profesor no esté porque está seguramente dictando clase. Entonces, ¿cómo lo puede resolver? Entonces, el que se puedan generar estas redes de apoyo universitario es sumamente importante, porque también tus hijos tienen que animarse a hacerlo. Muchos chicos, yo he visto y he sido y he acompañado a muchos de mis chicos en el colegio, en donde realmente la decisión de querer estar solos era muy fuerte y prácticamente había que empujarlos a que puedan generar la interacción. Y era un proceso para ellos de mucho fastidio, era un proceso que realmente no disfrutaban. Pero nosotros como docentes que ya tenemos una bolita de cristal bien pulida, pues sabemos que si no lo hacemos ahora, a nivel universitario le va a ser mucho más difícil. Entonces nosotros como docentes sí empujamos a nuestros alumnos, sobre todo a veces a nuestros chicos TEA, que no les gusta interactuar con los demás, pues más bien nosotros sí, no solamente los animamos, sino que muchas veces forzamos la situación, porque sabemos que si desde ahora los hábitos no se hacen, entonces en la universidad, en un instituto, en un trabajo, le va a ser mucho más difícil poder interactuar con otros. Entonces, estas redes de apoyo es importante para que ellos entiendan que nadie en la vida puede caminar solo, y sobre todo en este proceso universitario, porque hay trabajos en grupo. Ese es el punto de quiebre de todos mis chicos universitarios que tienen un diagnóstico. Me toca trabajo en grupo. ¿Cómo le digo a mi grupo que soy TDAH? ¿Cómo le digo a mi grupo que soy TEA? Si bien es cierto, hoy en día no es tan difícil ya poder reconocer, ya poder mirar. Mis chicos adolescentes ven a sus compañeros y me dicen, por si acaso mi amigo no me ha dicho que es TDAH, pero yo estoy segurísima que sí lo es. Me imagino que en algún momento me lo comentará, ¿no? Entonces ya las palabras relacionadas con la inclusión, con la empatía, ya están siendo mucho más fluidas que antes. Lo que pasa es que todavía somos nosotros, por ejemplo, a nivel universitario, los mismos estudiantes, los que tenemos el temor de poder dar a conocer a nuestro grupo de trabajo, pues quiénes somos. Y ahí también viene la mirada de la familia, porque nosotros como padres que hemos pasado muchas veces por esos temores, los estigmas, la medicación, el miedo al rechazo, a que lo etiqueten, entonces continuamos con ese miedo a nivel universitario que diga, y ahora que diga de que es TDAH, nadie se va a querer acercar a estudiar con mi hijo, nadie va a querer engancharlo en un grupo de trabajo. Pero ya eso más bien ya no puede darse de esa manera. Nosotros tenemos que animar a nuestro hijo a que vaya aceptándose como es. Y no es fácil. Yo he acompañado a chicos universitarios en donde era el momento de tomar la decisión cuando estén con su grupo de trabajo de decirles ¿por qué? Porque tal vez a él o a ella le daban responsabilidades que para el grupo era parte de, pero para él, por ejemplo, era muy difícil de avanzar porque tal vez no era parte de las fortalezas que tenía. Entonces trabajábamos en cómo le digo a mi grupo que yo quiero otra parte. Por ejemplo, cómo le digo a mi grupo que a mí me gustaría hacer la introducción y todo lo demás ya no porque no lo supiera, sino porque prefiero salir a la primera y después ya no más. Entonces mi energía va solamente hacia ese punto, es lo que puedo tolerar. Entonces hay que conversar con el equipo, hay que conversar con tus compañeros. No es nada fácil, pero si papá y mamá a nivel universitario continúan
¿no? Con las sensaciones de la escolaridad, entonces también van a ser muy difícil el proceso de transición con sus hijos universitarios. Entonces, las universidades cuentan con una serie de departamentos importantes que pueden ayudar a este proceso. Departamento de Bienestar Universitaria, tenemos también muchos tutores académicos, tenemos mentores o coach que ayudan muchísimo hoy más que nunca, hoy más que antes, a nuestros chicos para poder trabajar en estos procesos de inclusión. Entonces, había recopilado una información. En Estados Unidos se revela que estudiantes con TDAH que participan activamente en grupos de mentoría tienen hasta un 40% más de probabilidades de mantenerse en la universidad frente a quienes no lo hacen. Entonces, qué interesante es, papá, mamá, poder ayudar a nuestros hijos a poder generar estas conexiones dentro de la universidad. A veces los chicos no lo hacen al inicio porque tienen mucho temor. Muchos papás cuando vienen y nos reunimos en el momento de psicoeducación me dicen, yo le he dicho que vaya a la universidad, que busque un departamento de bienestar y al final soy yo la que tengo que ir a buscar el departamento de bienestar. Y realmente sí me doy cuenta que no presentó los papeles, que no hizo lo que hizo. Entonces una sesión es una sesión, lo designamos a una conversación particular y le hacemos ver a nuestros chicos la importancia de poder generar la conversación con estos lugares. Y si nosotros salimos de la universidad y vemos otras variables importantes, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa entonces con los amigos? Entonces es importante que nosotros como TDAH ya vamos a querer demostrar que somos más que nuestro diagnóstico, y este es el momento que a mí me encanta, porque entonces nosotros los que estamos ya es tomando conciencia que yo he elegido esta carrera, que yo quiero esto para mí y que sé que con las herramientas lo voy a hacer, y por eso el coaching universitario me encanta, porque ya viene el chico, a diferencia del coaching escolar, viene el chico preparado, viene el chico listo y viene el chico a decirte, Carla, necesito una terapia de atención y memoria. Necesito que me ayudes con estrategias para poder recordar con mayor facilidad. Soy TDAH, mi memoria de trabajo es más corta. Para TDAH hay otra estrategia particular, hay otra manera de abordar. Mira, Carla, ¿sabes qué? Yo necesito planificarme, organizarme como TDAH. Vamos al coaching universitario para esa línea, pero son ellos los que vienen con este gran interés. Entonces, papá, mamá pueden aportar muchísimo. Como te decía, si bien la expectativa tal vez de nuestros hijos es, mira, ya no me pases la voz, yo ya quiero hacerlo todo, esto es lo mío. Cuando tenemos un hijo neurodivergente, sí es importante, como a veces yo digo, tragarse ese sapo. A veces hablo con mis chicos de este libro que me encanta. Si lo has leído, déjamelo en los comentarios. Me encanta el libro Tráguese ese sapo. Y justamente les digo que ese libro es muy particular porque trata de estrategias interesantes, de cómo tragarse el sapo. Y como papás me refiero a tráguese ese sapo en el sentido de pásale la voz. Así se moleste, así te diga, mira, ¿sabes qué? Mamá, otra vez me pasaste la voz, yo te pedí que no lo hicieras, ¿cómo es posible? Así se moleste, no importa, trégate ese sapo. Porque en alguna pasadita de voz te va a decir, oh, mamá, si no me hubieras pasado la voz, se me hubiera ido que tenía examen a las 8 de la mañana. Gracias por pasarme la voz. Porque de cuando en cuando nuestros chicos sí necesitan todavía el proceso. ¿Qué pasa si tu hijo se quedó toda la noche estudiando? Pues entonces sí necesita ese empujoncito que nadie más se lo iba a dar en casa. Entonces, otra de las cosas que podemos ir haciendo sin ser tan invasivos es, por ejemplo, si sabemos que nuestro hijo va a pasar por un reto interesante, pues tal vez dejarle un post-it, una notita en su cama diciéndole, sé que mañana tienes un día importante, sé que lo vas a lograr. Y se lo dejas en su cama. Seguramente él llegará de la universidad, llegará muy tarde, ya no lo vas a ver, pero la notita que va a recibir de ti pues va a ser bastante agradable y significativo. Entonces, ese tipo de accionar
es nada invasivo. Al contrario, hacerlo de cuando en cuando le va a generar una estimulación y va a ayudar a que su serotonina, su oxitocina, pues su dopamina aumenten mucho más, y sobre todo cuando nuestros hijos saben que nosotros confiamos en ellos y que el diagnóstico no evita que la confianza se dé, es importantísimo para ellos. Entonces, estos recordatorios amorosos son súper importantes, y así tengan 30, 40, 50 años, funciona. Así es que, papá, yo te invito y te recomiendo a que lo puedas hacer. Y si tú consideras que has recibido un diagnóstico TDAH de tu hijo, muchos chicos TDAH a veces salen de la vida escolar, converso con ellos y me dicen: recién, Carla, estoy diagnosticado con TDAH. He sufrido todo el tiempo escolar y yo he decidido hacer mi evaluación y soy TDAH. Y ya lo sospechaba desde el colegio, pero nunca me quisieron hacer una evaluación. Claro, hay un trabajo de mea culpa por ahí de la familia, y muchas veces cuando me reúno con los padres me dicen que sí, que eran algo que ellos no querían aceptar, que ellos no querían manejar, y que no pensaron que eso podía marcar una gran diferencia a nivel académico. Entonces miramos hacia adelante y decimos: bueno, entonces esta es la hora. ¿Qué vamos a hacer? Entonces necesito terapia, necesito coaching, necesito aprendizaje. Entonces ahí nuestros chicos se animan y vienen en el proceso. Muchos chicos universitarios necesitan todavía este apoyo de coaching, de organización, de planificación, y si estás en las posibilidades de hacerlo, hazlo. Los departamentos universitarios pues brindan también este apoyo, no de una manera tan personalizada como lo puede hacer en un centro, en un consultorio, pero sí también generan ciertos procesos de apoyo. Pero si tú sientes que tienes un hijo que está diagnosticado con TDAH nivel moderado, nivel severo, con TDA nivel moderado, nivel severo, pues sí es importante que por lo menos el primer año pueda establecer una serie de rutinas y pueda trabajar en ese proceso. Entonces, papá, mamá, vamos concluyendo este podcast con algunos puntos importantes e interesantes para nosotros, porque la verdad es que hemos hecho un buen barrido de lo que tenemos que aprender. Entonces, vamos a hacer un bonito checklist para ti. Primero, es importante que tengas en cuenta la organización personal. Armar un sistema que funcione para ellos, ya no generar tanta presión. Por ejemplo, una herramienta que tiene que estar en tu toolbox viene a ser la calculadora. Aquí mis chicos a nivel universitario TDAH, yo no los torturo ni los martirizo con las tablas de multiplicar. Ya te he contado en los últimos episodios que a veces no reconocen ni la tabla del 1 ni la tabla del 2, les cuesta un montón. Y sobre todo cuando se ponen más nerviosos y el cortisol está ahí. Perfecto, no te preocupes. Para eso está la calculadora. Si 17 por 1, dale con la calculadora, tú asegura tu respuesta. Entonces ya no tienes que juzgarlos por ese punto, ya eso pasó, eso ya es a nivel escolar. Yo ya necesito un papá que esté estructurado y que esté pensando en vida universitaria. Entonces, en ese sentido, en ese nivel, entonces pon dentro de tu cajita de herramientas, pues estos materiales, y la calculadora también tiene que ser un must de trabajo importante para ti. Otro punto importante que habíamos hablado era de la parte administrativa, que tiene que aprender a administrar tiempos, que tiene que aprender a administrar también ayudas, que tiene que también aprender a administrar, por ejemplo, hay que llenar formularios en la universidad. ¿Lo va a poder hacer solito? Pues por supuesto que sí, solamente que hay que enseñarle cómo hacerlo. Por ejemplo, va a poder enviar los correos a los profesores. Si tú ves de que ya es parte de unas funciones ejecutivas que no están bien gestionadas, entonces justamente en el coaching que nosotros, por ejemplo, trabajamos todos esos puntos y detalles, porque sabemos cuánto le cuesta a un TDAH una sensación visoespacial, la planificación, organización y gestión, y lo vamos trabajando en el proceso. Entonces, también la administración emocional es importante, que sepa que también las emociones las puede ir trabajando, y que a medida que se vaya organizando, pues la intensidad con la que emociones que consideran frustrantes, de ira, de rabia, de tristeza, pues van a ir disminuyendo en intensidad. Importante también el apoyo emocional, como te comentaba, la red de apoyo.
De todas maneras, hay que decirle a nuestros hijos que mientras más temprano construyan una red de apoyo, pues más fuerte va a ser el puente que vaya a sostener a nuestros hijos pues en los momentos difíciles. Y no es tan difícil de hacerlo. A algunos chicos les cuesta más, otros les cuesta menos, pero siempre van a tratar de encontrar los pares. La idea es que sea el mejor par para ellos, que les dé, que ellos reconozcan que los pares que tienen que buscar son aquellos que fomenten estructuras de organización para que beneficien sus procesos académicos. Y papá y mamá, una escucha activa. Escucha activa es fundamental. Los límites claros también, pero ahora vas a tener que ir negociando un poco los límites. En el colegio tú sabías que tarde y noche estaba en casa, pero ahora en la universidad puede tener estudios en grupo, puede tener trabajos fuera de casa. Mira, mi hijo es neurodivergente, invítalos. Invita a sus amigos a estudiar a tu casa. Recuerdo muchísimo en el último taller que hice, era una gran preocupación para una mamá. Y me decía, Carla, es que me tengo mucho temor de que vaya a hacer trabajos en grupo fuera. Y si le pasa algo, y si no puede caminar bien, y si llega muy tarde, bueno, entonces que haga las sesiones en casa. Arregla tu casa, organiza tu casa, ponla bonita y dile, hijo, este también es un espacio. Invítalos, yo estaré con mucho gusto dándoles algunos snacks, algunos bocaditos y vas a tener la privacidad necesaria para que puedan estudiar en grupo. Y eso entonces a ti también te va a dar paz y tranquilidad, porque dentro de tu zona de control vas a poder mirarlo, pero él va a tener la tranquilidad y confianza de que va a poder estudiar y trabajar contigo. Así es que mi maravillosa comunidad, papá, mamás, docentes que nos están acompañando, pues en este primer episodio de la 6ª temporada, espero que el tema de hoy te haya gustado muchísimo. Y si consideras que este contenido realmente le va a servir a otras familias, pues entonces compártelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, hazle like a la campanita y espera para nuestros próximos episodios que vamos a tener invitados de lujo que nos van a ayudar con su experiencia para poder aprender cada vez más sobre lo que necesitan nuestras familias neurodivergentes. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inmenso, enorme e inteligente y te espero en el siguiente episodio. Buen fin de semana. Hasta pronto con todos.